Por cierto, este martes, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia no llegaron a un acuerdo para dar una respuesta al dictamen sobre la reforma judicial que se presentó el viernes en la Cámara de Diputados y del cual hemos hablado en los últimos días, por lo que acordaron continuar este diálogo el próximo jueves en sesión privada. Les reitero que ellos no entran en este paro. Para hablar de las implicaciones que tendrá este paro del Poder Judicial y del propio contenido de la reforma al Poder Judicial, agradezco mucho la comunicación al doctor José Antonio Caballero, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor Caballero, buenas noches, gracias por tu tiempo. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar contigo y con tu audiencia. Lo inevitable, en 1 hora 45 minutos el Poder Judicial entrará en un paro nacional, doctor. Efectivamente, sabes, yo quisiera empezar por las reacciones del presidente. ¿Sí? El presidente dice no pasa nada, pero este es el colmo de la irresponsabilidad. Y déjame ponértelo así. El presidente dijo también no pasa nada, puedes tener 48 horas cerrada la carretera México-Puebla. El presidente dice no pasa nada y tenemos un escándalo en Sinaloa. El presidente dice no pasa nada y el país se está incendiando en Chiapas. Entonces, creo que tenemos que medir mucho esta forma de quitarle valor a lo que está pasando. Tenemos a un Poder Judicial, el Poder Judicial Federal, y me sorprende que los poderes judiciales de las entidades federativas no anden igual, porque el proyecto de reforma los quita a todos. Sí. Y déjame decirte una cosa más ahí. Estamos quitando al eslabón más fuerte de todo el sistema de seguridad y justicia del país. Seguramente hay problemas en los poderes judiciales, pero los problemas importantes están en las fiscalías y en las policías. Entonces, la reforma que se está planteando es verdaderamente demente. Estamos tratando de quitar lo único que funciona medianamente bien del sistema de seguridad y de justicia. Doctor, hemos escuchado a lo largo de los últimos meses lo que implica la reforma al Poder Judicial, lo debatimos en programas de radio, de televisión, en la prensa, pero ¿qué decirle a la familia que nos está viendo ahorita en su casa, en cualquier rincón de la República Mexicana? ¿Cómo explicarle a una persona que no está acostumbrada a los tecnicismos judiciales de abogados, etc., cómo le afectará a una familia común y corriente que el Poder Judicial esté en paro nacional? Mira, déjame empezar por un ejemplo que está en medios de comunicación en este momento, el sainete de Javier Corral. Había una orden de aprehensión dictada por un juez en Chihuahua. Puede estar bien o puede estar mal, pero había una orden de aprehensión. ¿Sí? Esto se resolvió por una decisión de la persona que está en funciones de fiscal de la Ciudad de México, que arbitrariamente decidió que eso no se cumple. Los jueces están precisamente para romper con la arbitrariedad. Esa es la función de los jueces. Entonces, cuando los jueces dejan de funcionar, y en este caso los jueces de amparo dejan de funcionar, la mayor parte, digamos, de las irregularidades ocurren con alguna frecuencia, lamentablemente, en nuestro país, de las autoridades, pues van a quedar sin ningún tipo de remedio. Y eso claramente no te das cuenta hasta que te afecta directamente. Sí. Pero necesitamos hacer mucha conciencia de que esta es una cuestión que afecta realmente a todo el mundo. Pregúntenle a Javier Corral, fue inmediatamente a pedir un amparo. ¿Sí? Ahí es donde te cierra precisamente el círculo. Puedes estar hablando de los jueces no sirven para nada, pero el día que los necesitas vas a pedir un amparo. Y ese es el problema. Sí, es decir, en este periodo donde pararán labores a excepción de la Corte y del Tribunal Electoral, un ciudadano común y corriente que necesite de un amparo no podrá ir a solicitarlo, o si va a solicitarlo la ventanilla estará cerrada. Esencialmente sí. Van a existir ciertos casos extremos. Sí. Por ejemplo, cuando hay una detención, detienen a una persona y los jueces federales tienen que controlar esa detención cuando es de su competencia. Tendrá que haber una guardia, o por lo menos eso es lo que ofrecen los jueces, una guardia.
si esa guardia no existiera, entonces literalmente estás en manos de los policías que te tienen o en manos de los fiscales que te van a determinar qué hacer contigo. Y ahí es donde, sí, todas las barreras, digamos, para evitar la arbitrariedad del Estado desaparecen por completo. Sí. Ahora, doctor, ¿no? dicen los protestantes, dice la Asociación de Jueces y Magistrados de Distrito que el paro durará hasta que la Cámara de Diputados no frene la reforma al Poder Judicial y no se establezca una mesa de diálogo. Las dos opciones suenan terriblemente complicadas, es decir, es muy complicado que Morena acceda a frenar la reforma y a considerar diálogos que se supone ya los consideraron en los propios foros, pero si las dos partes son muy extremistas, es decir, no vamos a levantar el paro en tanto Morena no nos escuche y Morena dice, no hay forma de escucharlos. ¿A dónde vamos a terminar, doctor? ¿Dónde vamos a acabar? Mira, déjame interpretarte un poco cómo llegamos aquí. Yo entiendo que los jueces federales se van a paro hoy porque si la propuesta que hizo el presidente el 5 de febrero era muy mala, las modificaciones que hicieron en el dictamen son prácticamente impresentables, ¿Sí? si me permites la expresión. ¿Alguna que quisieras destacar, doctor? Mira, por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo muy sencillo, pero muy significativo. En la propuesta del presidente, si algo pudiera rescatar, es que traía una cláusula que decía: quien aspire a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia no puede ser magistrado del Tribunal Electoral, para evitar el chapulineo, como le dicen coloquialmente. ¿Qué hace la gran propuesta del dictamen? Quita eso. Entonces, hay algo de lo que podías hablar bien de la propuesta originalmente del presidente, la desaparecieron. Y de ahí vamos para abajo. Y déjame ponerte otra cosa. La propuesta del presidente, hay quien se queja, por ejemplo, que la Corte no ha propuesto nada concreto. Es que tú no contrapropones cuando no estás simplemente en niveles mediante racionales de discusión. Sí. Esto rompió por completo los parámetros de la discusión. Esto es como si yo te digo, ¿por qué no seguimos esta entrevista debajo del agua y ponemos los micrófonos debajo del agua y a ver qué pasa? Sí. Te estoy diciendo una insensatez, ¿sí? Cuando tienes insensateces sobre la mesa, pues es muy difícil. ¿Qué te voy a contraproponer? Sí. Sí, tengamos la entrevista en el bar de la alberca. ¿Me entiendes? Es una cosa absurda en ese sentido. Perdón, pero esto hay que decirlo con esa claridad. Y no es que me esté poniendo muy purista. Sí. Estamos rompiendo cualquier parámetro de razonabilidad en cuanto es un diseño institucional de un poder judicial. Correcto. Doctor, te agradezco tu tiempo y te agradeceré podamos retomar la charla porque esto va para largo y tendido esta semana y la que sigue con la sobrerepresentación, bueno, este viernes incluso también será tema. En fin, doctor, gracias por tu tiempo. No, encantado. Muchas gracias. Gracias, doctor José Antonio Caballero, hablando pues sobre la reforma al Poder Judicial y el ya inevitable paro de jueces y magistrados que inicia en el primer minuto de este miércoles y que se une al paro nacional de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Crisis